Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
Vivimos en un mundo donde hay engaño, vivimos donde realmente hay muchas mentiras y debemos de abrir bien nuestros ojos. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Esperamos que se encuentre bien allá en casa. Siempre les recomendamos que en las prédicas lo más importante es poder leer la palabra del Señor y los versículos que citemos, pues usted tendrá bien meditarlos, escudriñarlos en casa, porque debemos de hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Antes de dar inicio a nuestra meditación en la palabra del Señor, vamos a pedir la dirección de su Espíritu Santo. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu misericordia y que seas tú el que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder meditar esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones para poder sacar provecho de ella, que sirva para nuestro diario vivir y que la pongamos en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche quisiéramos platicar algo que encontramos en Primera Reyes, en el capítulo 13. Hay algo bien importante. Sabemos que la palabra del Señor nos habla en relación a los jueces y a los reyes que estuvieron gobernando en Israel. Pero hay detalles bien importantes a los que le debemos de poner mucha atención y que están registrados en su palabra, pero debemos de leerlos y entender la enseñanza que la palabra del Señor nos da para el diario vivir. Aquí en el capítulo 13 hay algo que nos deja claro en su palabra y recordemos que cuando el Señor habla claro para que nosotros entendamos, pero que esa palabra nosotros la pongamos en práctica. La palabra del Señor nos dice aquí que Él envió un profeta que fuera a Betel y precisamente en aquel momento se encontró con el rey Jeroboam. Vamos a leerlo en el capítulo 13 y versículo 2 de Primera Reyes. La palabra del Señor nos dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esta es palabra del Señor que viene de un hombre, un profeta, que Dios envía a Betel. Y al enviarlo, por supuesto, todos conocemos quién es el rey Jeroboam, que no necesariamente actuó bien delante del Señor. De los reyes son pocos, y uno de ellos nos habla la palabra del Señor, que fue Josías, pero debemos de ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Y aquí el mensaje que acabamos de leer en el versículo 2 es bien claro, que hablara el profeta contra el altar
y era el anuncio profético precisamente sobre el reinado de Josías. En el versículo 4 vemos que el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que él ya había dado en su momento. Y es precisamente que debemos de atender a la palabra del Señor. Pero también tenemos que ver cómo está nuestro corazón y cómo realmente atendemos a la voz del Señor. Primero tenemos que ver que el Señor envía a un varón de Dios. Es el Señor el que lo está enviando. Y por eso debemos de leer la palabra del Señor, que aquí este joven profeta clama en el versículo 2, donde nos habla, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Y aquí está bien clara la palabra del Señor que dice, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Es decir, conocemos que el pueblo de Israel se había vuelto tras los dioses y que eso, por supuesto, es algo que el Señor aborrece en su totalidad. El Señor siempre tuvo este problema con el pueblo de Israel y aquí vemos en este caso que es el rey Jeroboam al cual se dirige este hombre a hablarle sobre lo que el Señor hará en el futuro. Y nosotros vemos aquí en el versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Es decir, esta es la palabra que el profeta está hablando. Pero inmediatamente cuando pasamos al versículo 4, nos damos cuenta que el rey Jeroboam, al escuchar la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar, él extendió su mano y lo que hace es, apréndanle al joven profeta. Sin embargo, aquí leemos que al momento que él extendió la mano, el versículo 4 nos sigue diciendo que la mano que el rey había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Es decir, el Señor está hablando a través de un hombre que él envía y este rey no entiende que es el Señor el que le está hablando. Y cuando él habla de la palabra que le fue puesta en su boca, todavía el rey dice que aprendan a este profeta. Sin embargo, es el Señor el que mandó a este joven, a este profeta. Y si él habló, prácticamente él va a respaldar esa palabra. Y al instante, la mano del rey se secó. Entonces, vemos en el versículo 5 que lo que el Señor acaba de decir a través de aquel hombre se cumple. La señal se cumplió inmediatamente y el altar se quebró. Eso significa que era garantía de la palabra que le había hablado a Jeroboam, era totalmente certera y que se iba a cumplir. Aquí entonces nosotros vemos en el versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Está claro también que el Señor no aceptaba el sacrificio de Jeroboam porque
no hizo precisamente lo recto, lo bueno delante del Señor, sino que todo lo contrario. Jeroboam no había actuado como un hombre recto y haciendo lo que a Dios le agradaba. Él no hizo lo recto delante del Señor. Aparte de la actitud de Jeroboam, tenemos que ver la gran misericordia del Señor, porque el versículo 6 nos dice: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces nosotros tenemos que ver que la misericordia del Señor es maravillosa, porque a pesar de que este rey no había actuado con justicia y no había actuado con los ordenamientos y los estatutos que demandaban a un rey poner en práctica, Dios realmente tiene misericordia. El varón realmente ora al Señor y la mano del rey es restaurada. Y aquí nosotros tenemos que ver que precisamente la misericordia del Señor va más allá de lo que nosotros pensamos. A pesar de las maldades, a pesar de las circunstancias de estos reyes que eran responsables delante del pueblo de Israel, Dios siempre también los visitó en el momento en que ellos clamaban al Señor. La misericordia del Señor siempre va más allá de lo que nosotros podemos apreciar y ver simplemente, porque aquí está muy bien la actitud de Jeroboam, pero también Dios no cambia a lo que Él ha dicho. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso cuando el Señor habla, cuando el Señor envió a este varón del Señor, podemos decir que Él ya tenía algo preparado para hacer, y debemos de leer ahí en Santiago 1:17, porque dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el Señor no cambia. El Señor, si ya estableció, si ya dijo algo, el Señor lo va a hacer de acuerdo a esa palabra que Él ya dejó establecida. Ahora, tenemos que ver algo importante que la palabra del Señor nos continúa diciendo aquí en el versículo 7, y ese es el punto de la enseñanza que nosotros queremos extraer en esta noche, que pongamos nosotros atención a lo que el Señor nos dice en su palabra, al consejo que un varón de Dios nos haya dicho para poder obedecerlo. Dios realmente va a actuar de acuerdo a su palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer valer. No lo que pensemos, no lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, y por eso vale la pena poder leer lo que dice el versículo 7. El rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comeré, y yo te daré un presente. El rey, por supuesto, toma una actitud diferente, porque cuando aquel profeta había hablado de lo que iba a acontecer, él extendió su mano, y ahora nosotros vemos en este versículo que él quiere tomar una actitud diferente. Sin embargo, la posición del profeta también es clara y sabe lo que el Señor le ha encomendado hacer, y lo tiene que hacer correctamente. Y él, así como ha hablado la palabra desde el principio, sigue
con esa característica, con esa actitud de querer obedecer al Señor. Y leemos ahí en el siguiente versículo: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Es realmente la posición del profeta, querer obedecer al Señor de acuerdo a la palabra que él ya ha recibido de parte del Señor, y él se mantiene firme en que no irá a la casa del rey a comer pan ni a beber absolutamente nada. Él está convencido de que escuchó la palabra del Señor y no quiere ir a la casa del rey. Entonces, al leer el siguiente versículo, nos dice, versículo 10: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a él. Es decir, hasta aquí el versículo 10, estamos claros que el profeta obedece lo que la palabra del Señor estaba ya en su corazón, de lo que le había dicho que fuera para poder obedecer su palabra. Sin embargo, aquí hay algo que nosotros tenemos que ver a partir del versículo 11 al 13. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: aquí encontramos algo donde nosotros podemos ver que él regresó por otro camino, pero el versículo 11 nos dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. En Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado con el rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y luego dice el versículo 13: y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Ahora, todo lo que sucedió con el rey Jeroboam y con este profeta se lo narran a un profeta viejo, que así lo designa la Escritura. Y este profeta, por supuesto, escucha lo que le han dicho y escucha el detalle que realmente algo viene a su corazón, y por eso es que nosotros debemos de meditar muy bien este capítulo allá en casa y poder decir las cosas que realmente están escritas acá. Es impresionante porque podemos decir que el Señor ya había hablado, y por qué se presenta otro profeta a cambiar las cosas que el mismo profeta ya tenía en su corazón. Se hace necesario que como creyentes nosotros podamos discernir y tener nuestra mente bien clara, y que el Señor nos ilumine con su gracia, con el poder de su Espíritu Santo, para poder entender las cosas que a diario nos enfrentamos. Vivimos en un mundo donde hay engaño, vivimos donde realmente hay muchas mentiras, y debemos de abrir bien
nuestros ojos. La palabra del Señor nos habla bien claro y creo que por eso precisamente nos deja estos versículos aquí en la Escritura para que nosotros podamos meditarlos y sacar provecho de lo que aquí está escrito. Entonces nosotros vemos aquí a un hombre que se interesa en lo que le han relatado sus propios hijos. ¿Qué fue lo que sucedió allá con el rey Jeroboam? ¿Y qué fue lo que este profeta vino a decirle? Lo que le llama la atención a este profeta viejo es que no comió, que no bebió y se regresó por otro camino porque el Señor así se lo había dicho. Sin embargo, nosotros vemos aquí en el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Aquí entonces el Padre, por supuesto, quiere asegurarse de que es el profeta y le hace la pregunta, y por supuesto el profeta le dice que sí, él es. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, ¿qué realmente había en el corazón de aquel profeta de querer hacerle cambiar el rumbo, de querer decirle totalmente algo diferente cuando el Señor ya ha hablado? El varón entonces responde: yo soy. En el versículo 15 vemos que el profeta viejo le hace una invitación al hombre de Dios y le dice: ven conmigo a casa y come pan. El profeta aquí le responde en el versículo 16. Él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta aquí todo va muy bien. El profeta sigue la instrucción de lo que Dios ya le ha dicho. Aquí está claro lo que él debe de hacer, y es precisamente lo que nosotros debemos de tener claro, que lo que está en la palabra del Señor es lo que debemos de obedecer. La palabra del Señor es muy clara y no deja ninguna duda. Sin embargo, si hay personas que tratan de movernos de nuestros principios, y es donde nosotros debemos de poner atención y estar cimentados en ese fundamento que es la palabra del Señor. En el momento que nosotros no consultemos y no hagamos como el Señor lo dijo, en ese momento es en el que debemos de tener cuidado para que nuestro pie no resbale, porque precisamente en un poquito que nosotros perdamos la vista, la visión, nos vamos a resbalar y no vamos a hacer lo que al Señor le agrada. Este es un buen ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces el hombre de Dios le responde de la misma manera que le respondió al rey. Sin embargo, hay algo que a este hombre le hace cambiar su opinión, porque lo vamos a ver aquí en el versículo 17.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fuera. El versículo 18 le dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Tenemos que estar claros que el Señor no cambia. Por eso leímos en lo que dice Santiago, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ya el profeta estaba claro de no querer regresar, porque él sabía lo que había recibido del Señor. ¿Por qué ponerle atención a otra palabra que no necesariamente era el consejo ni la palabra de Dios? Aquí en el versículo 18 vemos, el otro le dijo mintiéndole. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. No nos debe de mover absolutamente nada, porque si conocemos la palabra, si conocemos sus fundamentos, no debemos de movernos. Aunque un ángel del cielo bajare, nosotros no debemos de hacer caso. La palabra del Señor nos deja muy claro y dice que si un ángel del cielo bajare y nos enseñara o nos dijera que hay otro evangelio, el tal sea anatema. La palabra del Señor es bien clara y nosotros no debemos de movernos, aunque lo diga quien lo diga. Por eso es interesante ver lo que la palabra del Señor nos dice en este capítulo para poder sacar el provecho de lo que Dios nos está hablando. Esta es la enseñanza que nosotros debemos de aprender, de obedecer y hacer lo que Dios nos ha dicho. Él no va a cambiar. El profeta viejo, por supuesto, quiere cambiar el criterio, quiere cambiar esa palabra del Señor que está en ese hombre. Pero en el versículo que ya leímos, en el versículo 18 dice, un ángel me habló, y eso hace cambiar la actitud de aquel hombre que estaba seguro, que estaba consciente de lo que ya el Señor le había dado. El versículo 19 nos dice, entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. El versículo 20 también nos dice lo siguiente, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Versículo 21 y dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué realmente hizo cambiar la actitud de este profeta? Cuando él ya había escuchado al Señor, él ya tenía en su corazón qué hacer, porque el Señor le había dado instrucciones claras. Nosotros
no debemos de cambiar ante la palabra que tenemos. La palabra del Señor es para nosotros el manual que debemos de obedecer, y precisamente la palabra es lo que en ella vemos. Salmo 119 y versículo 105 dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor sigue guiando nuestros pies, y Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra, que abramos nuestros ojos ante la realidad y que no nos dejemos engañar por ninguno. Que nosotros seamos los que tomemos esas decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Por qué realmente las cosas sucedieron así en el caso que hemos leído? El malo se disfraza. El malo siempre quiere hacernos ver que hay una diferencia entre lo que dijo el Señor en su palabra y la realidad. Nosotros debemos de estar claros que la palabra de Dios es la palabra del Señor y que Él no va a cambiar en ningún momento. Rápidamente vamos a leer otro ejemplo que conocemos muy bien y que también es muy similar, y vamos a ir al capítulo 9 de Josué, donde también tenemos que ver cómo realmente estos israelitas habían ya conquistado a los de Jericó y que también habían avanzado ya conquistando a Jai, a pesar de algunos problemas que ya conocemos, pero no nos vamos a detener ahí. El Señor ya les había hablado claro que no había que hacer ninguna alianza con ninguno. Ellos deberían de destruir a los heveos, a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, jebuseos, y deberían de limpiar con todo. Sin embargo, vamos a leer la palabra del Señor que nos dice en el capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, desde el versículo 1, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Ya el Señor había dado la victoria, como lo repetimos, en Jericó y en Jai. Sin embargo, ellos vienen avanzando y ven que definitivamente Josué va a arrasar con todos estos grupos que hemos mencionado, y leemos ahí en el versículo 3: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de su astucia. Y aquí es donde nosotros debemos de hacer énfasis en que también el enemigo es astuto y conoce realmente cómo va trabajando, porque ellos han visto, ellos han oído cómo Dios les ha dado la victoria al pueblo de Israel. Entonces el versículo 4 nos habla acá, claro, que ellos usaron de astucia. Y entonces, ¿cuál fue la astucia que ellos utilizaron? Ellos se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino roto, remendado. Versículo 5 nos dice: zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de la tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Aquí debemos de detenernos, porque realmente el Señor ya les había dicho a ellos que en ningún momento tenían que hacer alianza. Ya ellos estaban bien claros, porque no es nuevo, sino que ellos habían salido de Egipto, y ellos ahí, cuando usted tenga tiempo, puede leer ahí en Éxodo 23, versículo 31 al 32, donde el Señor establece que no deberían de hacer alianza con ninguno. Sin embargo,
vemos aquí la astucia de estos gabaonitas en el versículo 4 y 5, que supieron hacer bien el engaño. Ellos se prepararon con sacos viejos, cueros, viejos zapatos, y se vistieron con ropa vieja y zapatos rotos. Es decir, la apariencia de aquellos gabaonitas era para impresionar a Josué. Ellos hablaron con Josué y le dijeron que habían salido desde hacía varios días y que por el camino y por el tiempo en el que llevaban ya debajo del sol, prácticamente la comida que ellos llevaban se había enmohecido. Entonces, obviamente, una situación como estas también impresionaron a Josué y a los otros israelitas. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 6 que ellos dicen que vienen de tierras muy lejanas. Y en el versículo 7 hay algo interesante porque dice: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Es decir, hay algo que a ellos no les parece, pero sin embargo no le ponen mayor atención. Y nosotros debemos de ponerle atención a todos esos detalles porque algo el Señor nos está diciendo. En este caso, ellos no logran captar que es un engaño. Sin embargo, nosotros podemos leer aquí que ellos le dicen: ¿cómo podremos hacer alianza con vosotros? La respuesta es: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Ahora, aquí toda esta información es mentira, es un engaño. Y aquí el que está enfrente es Josué. Son hombres de Dios, son hombres que verdaderamente trabajaron con temor e hicieron las cosas delante del Señor. Sin embargo, nosotros debemos de tener el discernimiento y debemos de ver que las cosas, aunque nos aparezcan de una forma normal, debemos de tener el discernimiento necesario y de pedirle al Señor que nos guíe y que podamos entender las cosas. Porque al seguir adelante, nosotros vemos que en el versículo 14 nos dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hemos visto 2 casos, y aquí son hombres que tenían la palabra del Señor. En el primer caso es un profeta que va con la guianza del Señor, porque el Señor es el que lo envía. Y luego aquí, que vemos en el caso de Josué, que él va preparando el camino y venciendo a los que están enfrente y en el camino para poder entregar el territorio que ya conocemos que le dio al pueblo de Israel. Sin embargo, en el trabajo que se hace constantemente, no consultamos las decisiones que debemos de tomar. Y por eso son estos 2 casos en los que debemos de leerlos detenidamente y de poder ver que también el malo se levanta
que también hay engañadores y que nos quieren hacer cambiar el rumbo de nuestro camino en el cual vamos. Nosotros debemos de tener la certeza en nuestro corazón de que lo que estamos haciendo va de acuerdo a la palabra del Señor, y nuestro corazón no debe de desviarnos, aunque podamos tener a gente que nos está hablando que las cosas son como ellos dicen. Nosotros debemos de consultarle al Señor, que fue lo que aquí nosotros vemos que Josué y no consultaron a Jehová. A veces nosotros tomamos decisiones sin consultar al Señor. En nuestra vida diaria, en todo lo que hagamos, consultemos al Señor para evitar problemas que nosotros mismos provoquemos. Esperamos que esta pequeña meditación sirva para que nosotros meditemos en lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahí en casa podemos leerlo detenidamente y poderle sacar provecho para evitar que nosotros nos enfrentemos a situaciones en las cuales no consultemos al Señor. Que nosotros, todo lo que hagamos, por pequeño que sea, le preguntemos al Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? El Señor les bendiga y que el Señor siga derramando sus bendiciones. Padre, en esta noche hemos leído, Señor, algo ligero, estos 2 versículos o capítulos, Señor, en los cuales hay muchas cosas que debemos de aprender, y es a consultar las decisiones que debemos de tomar diariamente. Padre, tu palabra está escrita por algo, y estos registros que hoy leímos, Señor, es algo tan importante que debemos de poner en práctica como consultarte a ti las cosas que hagamos. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones tomamos decisiones en las cuales tú no estás. Oramos para que seas tú el que siga guiando nuestras vidas y que podamos tener conciencia que de lo que hagamos, Señor, tú estás en estas decisiones. En el nombre del Señor Jesús, bendice y guarda a tu pueblo. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.